Buenas, cordial saludo. Este es el video explicativo del taller 5 de manejo del programa de manejo de un sistema análogo digital. Entonces, en este taller, ¿qué nos piden? En este taller nos piden realizar un montaje en donde simulemos que tenemos como una incubadora que tiene tres sensores de temperatura y tenemos que sacar una temperatura promedio que dependiendo del set point que nosotros escojamos, entre cuando la temperatura rebase nuestro set point, o sea el, que se está calentando el sistema, debe encender un ventilador, y cuando disminuya mucho la temperatura, menos que nuestro set point, debe encender un bombillo para que caliente nuestro sistema. Entonces a continuación les daré una explicación del código que utilicé. Empezamos primero escribiendo incluyendo las librerías que utilizamos, la Liquid Crystal con el módulo I2C. Después de eso identificamos cada variable que utilizamos para el desarrollo del código. Colocamos como float nuestras tres temperaturas, que son las de los tres sensores, y nuestra temperatura promedio. Identificamos los pines de las entradas análogas, como son tres temperaturas, son tres pines para cada temperatura. Identificamos los pines también de los módulos relé que utilizamos, que en este caso son dos, uno para el bombillo y otro para el ventilador. Y identificamos nuestro set point, que en este caso yo escogí 30.1. Estos no tienen int, sino que tienen float, ya que el float lo que hace es que nos permite observar que el número tiene un valor decimal también. Listo, después de eso lo que hicimos en el void setup es lo que siempre hacemos: inicializamos el LCD, encendemos el LCD, colocamos los módulos relé como salida con un pin mode relé output 1, relé 1, que el relé 1 es el bombillo, y el relé 2 también con salida con un pin mode relé 2 output, que es el relé 2 es el ventilador. Listo, aquí empezamos empezamos el void loop, que es donde empezamos a codificar todo el proceso que esto va a llevar. Entonces, en el void loop lo primero que hacemos es seleccionar la ubicación del LCD en donde queremos que aparezca las palabras sensor D. En el 00 y en el 01 va a aparecer temperatura. Entonces el título, lo que primero que va a mostrar el sensor es sensores de temperatura. Esto tiene una duración de 2 segundos. Se limpiará el LCD. Después de nuestro while, que es donde comienza nuestro ciclo infinito, empezamos igual identificando en dónde queremos que aparezcan nuestras temperaturas. Empezamos con nuestra temperatura 1. Aquí lo que hacemos aquí es calcular la temperatura con las fórmulas ya que nos explicaron, con el voltaje paso. Aquí imprime el valor de la temperatura que nos da a hacer este cálculo, y imprime C1 para identificar que es el C de Celsius, y 1 que es de la temperatura 1. Este delay de 100 milisegundos lo que nos sirve para que el sensor cambie la temperatura a medida que el LCD muestre el cambio de temperatura que va teniendo el sensor a medida que va pasando el tiempo. Hacemos el mismo proceso para temperatura 2, 3, que es básicamente lo mismo. Ubicamos donde queremos que aparezca el valor de nuestra temperatura, hacemos el cálculo de la temperatura, imprime el valor de la temperatura anteriormente calculado. Va a imprimir también un C2 que es igual del Celsius, y el 2 que es de nuestra temperatura 2 de nuestro sensor 2. Lo mismo para nuestra temperatura 3, ubicamos donde queremos que salga nuestra temperatura 3, hacemos el cálculo de nuestra temperatura, imprime el valor calculado de la temperatura,
identificamos que es nuestra temperatura 3 y también nos piden que coloquemos una temperatura promedio. Entonces lo que hacemos es seleccionar la ubicación donde queremos que salga nuestra temperatura promedio, el cálculo de nuestra temperatura promedio, que es la suma de las tres temperaturas dividida entre 3, por lo que son 3 temperaturas. Entonces imprime nuestro temp promedio, que es nuestra temperatura promedio, y nuestro Celsius de temperatura y nuestra P de promedio para identificar qué es nuestra temperatura promedio. Aquí después de eso, para que los módulos relé se enciendan y se apaguen, lo que hicimos fue dentro de un if, colocamos que temperatura, si es mayor a nuestro set point más 1, que en este más 1, la función que tiene ahí es nuestro grado de ahí es donde identificamos nuestro grado de histéresis. Y después con un digital write encendemos nuestro relé 2. Hacemos el mismo proceso para el otro módulo relé, que es el del bombillo. Con un else if hacemos que si temperatura promedio es menor a nuestro set point menos 1, o sea que si es menor al set point, nuestro relé 1 se va a encender, que es el del bombillo. Y finalmente con un else hacemos un digital write para cada relé y apagamos los relés si al final apagamos los relés. Entonces vamos a proceder a compilar el código para ver que esté bien codificado. Podemos ver que ya compiló correctamente. Ahora, después de esto, procederé a explicar el montaje en el simulador de Proteus. Listo, entonces este es nuestro montaje del simulador de Proteus. Tenemos nuestro Arduino Mega, que es el que estamos utilizando para que nos decodifique el código que ya anteriormente he explicado. Utilizamos un LCD, un módulo I2C, 3 sensores de temperatura LM35, 1, 2 y 3, los cuales van conectados a 5 voltios y a tierra. Y llevan van conectados al pin análogo digital del Arduino Mega. Todos tienen su respectivo pin. Aquí también utilizamos, sería nuestro ventilador, que va conectado a 15 voltios, y nuestro módulo relé, que es el que utilizamos para que el ventilador funcione, un transistor 2N2222, una resistencia de 1K y el pin que va conectado al Arduino Mega. Es el mismo montaje para el bombillo, que va conectado a 15 voltios a un módulo relé. También tiene un 2N2222, una resistencia y su pin al Arduino Mega. Entonces voy a proceder a mostrarles su funcionamiento. Ya el código está previamente cargado. Aquí podemos ver que está cargado el código. Corremos el programa. Empieza con sensores de temperatura. Y a continuación nos va a mostrar nuestras tres temperaturas. Esta es la temperatura del primer sensor, la temperatura del segundo sensor y esta es la temperatura del tercer sensor. Esta sería nuestra temperatura promedio. Como nuestra temperatura promedio podemos observar que está en 28.51 grados Celsius, nuestro bombillo se va a encender, como podemos observar acá. Este está encendido ya que se está enfriando nuestro sistema y necesitamos que esté caliente. Ahora vamos a proceder a aumentar nuestra temperatura. Vamos a utilizar este sensor. Ya apenas llegue a 31.28, apenas pase los 30 grados Celsius, podemos observar que se apagó nuestro bombillo, ya que el sistema ya se está calentando. Ahora necesitamos que enfríe. Como podemos observar, se empezó a encender nuestro ventilador porque el sistema ya pasó, el sistema ya pasó nuestro voltaje, nuestra temperatura escogida.
Después de eso, si funciona de las dos maneras, si se pasa y si empieza a disminuir la temperatura, se apagará el ventilador y se encenderá el LED. El ventilador se demora un poco en apagar por lo que va girando tan rápido, pero aquí podemos observar en el módulo relé que ya se cortó el paso de la corriente para que se siga funcionando. Eso sería todo. Muchas gracias.